Gracias. Gracias. Lo voy a subir un poco. Ustedes me dicen cómo se escucha, si necesita más volumen, si necesitan que grite o que cante. No cante. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos. Está ahí recibiéndolos mi compañero Antonio Ledesma, que es parte del equipo de RepExpert. Y RepExpert a lo mejor no les suena tanto, algunos ya lo conocen, algunos sí lo siguen. Es una de las marcas del grupo Schaeffler, las marcas del grupo Schaeffler es Look, todo lo relacionado con transmisión, INA, lo relacionado con motor, FAG, lo relacionado con chasis. Y la cuarta, que es RepExpert, es la parte de servicios, información técnica, manuales, todo lo que tenemos para ustedes, lo encuentran en la página de RepExpert, ¿sí? Pero bueno, vamos directo al tema. El tema es embrague doble seco. Ya seguramente han escuchado mucho del tema, ya tiene años en el mercado. Sin embargo, este es el momento en que están empezando realmente a caer en los talleres y hay que familiarizarnos más, ¿no? Este embrague es diseñado por Look, es el que viene montado de equipo original, y lo encuentran también en la caja amarilla, ¿no? en el aftermarket. Y bueno, vamos a platicar un poquito de qué es, para qué es, por qué, de dónde sale esta idea de poner 2 embragues en lugar de 1, ventajas, y si nos da, esperemos que nos dé el tiempo para ver un video del procedimiento del reemplazo y veremos hasta dónde nos alcanza el tiempo, ¿sí? De todas maneras, los que ya nos siguen en Facebook o en la página de RepExpert, hacemos de repente cursos en línea también, o presenciales. Ahí hay unos que me dicen que estuvieron, la semana pasada que estuvimos en Tlane, ¿no? Por ahí ustedes también estuvieron en Tlalnepantla. Ese fue tema de volante bimasa. La semana de SAC, embrague autoajustable fue la semana pasada. Fue mi compañero, de hecho lo impartió mi compañero Antonio. Yo estaba en otros eventos, pero en esas páginas pueden encontrar muchos de estos cursos en línea que han sido grabados y ahí los pueden revisar, ¿no? Vamos a arrancar. Ya conocen la evolución, cómo ha ido cambiando. Hay muchas modificaciones, hay muchos cambios en los vehículos desde que comenzó la revolución industrial. Hasta los 80 fue todo un brinco y era perseguir a ver quién hacía el motor más grande, más potente, de más caballaje. Eran motores V6, V8, V10, V12 había, incluso circulando, ¿no? Y ahora parece que la competencia es al revés, a ver quién hace el motor más pequeño, ¿no? Obviamente todo esto viene por muchas razones, por el consumo de combustible, por las emisiones contaminantes, y hay un fenómeno también que está pasando, que cada vez en las grandes ciudades como esta, pues cada vez se pone peor el tráfico. Todos lo hemos vivido, todos los que, a lo mejor hay alguien muy joven que no siempre ya le tocó así, ¿no? Pero los que ya son de 40 años para arriba, hemos visto cómo ha avanzado el tráfico en los últimos años y en cualquier ciudad grande del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está habiendo un fenómeno que tradicionalmente la gente sabía que me daba más kilómetros por litro un vehículo estándar y era más barata la reparación de un vehículo estándar, cambiar un embrague que arreglar una transmisión automática. Fueron evolucionando también las transmisiones automáticas para intentar competir en cuanto a consumo y demás. Sin embargo, siempre hay un mayor consumo en una transmisión automática porque finalmente cada que acopla un tambor de discos hidráulicos siempre hay un pequeño patinado y esto pues va perdiendo energía, si lo vemos así. Por otra parte, hablando del tráfico de las ciudades, la gente está volteando más a ver la transmisión automática por la comodidad. Si estás atorado en el tráfico 2 horas y vas cambiando las velocidades, llega un momento que quieres aventar el carro. Por la misma volumen de producción y como han avanzado las tecnologías, ya no es tanta la diferencia de precio de un vehículo estándar a un automático. Antes sí, antes el automático era mucho más caro que el estándar. Ahora prácticamente el precio es igual. Entonces la gente está cambiando a buscar más vehículos automáticos, principalmente por la comodidad del tráfico, ¿no? Y aquí lo que se intentó hacer es como juntar las ventajas de ambas transmisiones. En la manual, la eficiencia y reducir emisiones contaminantes,
tracción directa con engranes, este tipo de eficiencia que te da la sensación de mayor torque, y la ventaja de una transmisión automática que se van cambiando solo las velocidades. Entonces realmente son transmisiones automatizadas. Estas que llevan el equipo de Ford, de Hyundai, utilizan este mismo sistema y son transmisiones automatizadas. Es decir, por la parte interna tenemos engranes para las velocidades, la selección de velocidades. Tenemos horquillas selectoras, bronces sincronizadores, muy similar a una transmisión normal. Y lo único es que está automatizada. Para lograr esto se necesitan 2 embragues en lugar de 1, por eso se llama embrague doble seco. ¿Sí? Aquí tenemos uno seccionado. Al final de la plática pueden acercar y verlo y demás, ¿no? Pero finalmente tengo 2 discos, 2 platos de presión, 2 diafragmas, 2 horquillas que son diferentes, pero finalmente son 2 horquillas y 2 collarines, ¿no? Uno concéntrico con otro. ¿Por qué necesitamos 2 embragues? Vamos a verlo también. Este es el despiece de lo que viene en el kit de reemplazo. En el kit de reemplazo vienen el embrague doble, el candelero, que por ahí estaba, creo que ya lo perdí. Bueno, el candelero, aquí está, el candelero, vienen las horquillas, los collarines, las Z-SIMs, que son estas laminitas que van encima de los collarines, los seguros, etcétera, ¿no? Y tornillería, toda la tornillería que se reemplaza también viene incluida. ¿Por qué se integra todo esto? Bueno, si vas a la agencia te van a vender el embrague por una parte, una horquilla por otra parte, y así se la llevan en la agencia, ¿no? Todo es un número de parte y todo por separado. Pero la realidad es que hay que reemplazar todo esto porque, como es automatizada, está gobernada por una computadora, por un programa. Esta computadora que es aquí, va montada de hecho en la transmisión, esta de aquí hacia la derecha, hacia su izquierda, va adentro, no lo ves, tú nomás ves dónde están los conectores, ¿sí? Pero esto va por adentro de la transmisión. Y aquí mismo está la computadora de la transmisión, la TCM. Esto obviamente tiene comunicación vía CAN bus con toda la red multiplexada del vehículo, entonces tiene información de todo, del potenciómetro del acelerador para ver qué demanda estás pidiendo, de la carga que trae el motor, las revoluciones, bla, 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 toda la información para que la computadora determine cuál es la velocidad ideal y cuál va a ser la velocidad próxima más lógica, dependiendo cuál está siendo tu comportamiento. Si empiezas a arrancar de un semáforo que estuviste parado, primera, segunda, pues obviamente va determinando que lo que sigue es tercera, por ejemplo, ¿no? Pero como es controlado por una computadora, cuando yo reemplazo mi embrague nuevo, al final tengo que meterle con el escáner y darle una programación como un reseteo y se va a los valores de origen. Entonces no puede ser que tengas los valores de origen y que tengas desgastada tu horquilla, porque entonces ya te va a cambiar la distancia de desplazamiento que va a tener ese collarín, por ejemplo. Por eso no se permiten desgastes cuando lo reseteas. De repente ha habido el caso de que un vehículo que ya tiene, no sé, 100,000 kilómetros y ya tiene un problema, intenta programarlo de nuevo y resetearlo a valores de origen y ya falla. Pues sí, porque ya tiene desgaste en las pastas, desgaste en las horquillas, desgaste, y lo quiso poner en valores de origen, cuando ahí nada tiene desgaste. Entonces por eso se integran todos estos componentes, porque lo vas a resetear a valores de nuevo, digamos, de equipo original, ¿sí? En esa reprogramación que vas a hacer. Ford hizo algo que para mí se me hizo muy inteligente. Ford sabía que lo iba a aplicar en varias unidades, hizo un número de parte que aplica para todos. Entonces, un número de parte es para la EcoSport, para el Figo, para el Fiesta, para el Focus, y nada más tiene un número de parte. Es muy conveniente para la armadora y pues para la refaccionaria, porque tienes un ítem que aplica para varios vehículos, a diferencia de cualquier embrague normal, ¿no? Que es este es para ese, es para aquel, y todos son diferentes, ¿no? Aquí tienes esa gran ventaja en ese sentido. Aplica para todos esos, ¿sí? Y es el mismo embrague, exactamente el mismo número de parte, con las mismas horquillas y todo igual, no hay cambio. Lo que hicieron fue modificar entonces
internamente la transmisión, obviamente los pasos de relación de engranes, porque no es lo mismo mover un EcoSport por el peso que un Figo. También cambia el motor. Entonces nada más adecuaron la relación de engranes de diferencial y de velocidades para que se funcionara con ese mismo. Y obviamente se diseñó para el torque más alto, ese embrague, ¿sí? Para poderlo utilizar en todas estas plataformas. Ahí es el secreto de cómo podemos tener dos embragues en una misma línea, en un mismo eje. Justamente lo que hacen entonces los ingenieros es poner dos ejes, pero un eje es sólido y uno es hueco, como si tuvieras un tubo y adentro tuvieras uno sólido, ¿sí? Estos dos ejes son independientes, su movimiento y su accionamiento, de tal forma que puedo tener independiente el funcionamiento de un embrague o del otro. ¿De acuerdo? Aquí vamos. Y esto funciona para todas las velocidades, para todos los vehículos que traen embragues dobles, que Ford es uno, pero hay muchas otras marcas, ¿no? Están los del grupo BAG, Volkswagen, Seat, Audi y hay más, ¿no? Pero el principio es exactamente igual. La flecha hueca, tenemos el embrague 1 o K1, que sería para las velocidades nones. Va a controlar 1, 3 y 5. En este caso que Ford maneja 6 velocidades. En el caso de Seat, por ejemplo, que maneja 7 velocidades, manejaría también la séptima velocidad. Siguen siendo nones, ¿sí? Y en la flecha hueca se va a montar el disco K2 o embrague 2 para las pares 2, 4, 6 y reversa. Entonces un embrague va a controlar una serie de velocidades, las nones, y otro las pares, ¿sí? Siempre que tienes multidiscos en un sistema o multiembragues, siempre los vas a contar para saber cuál es el 1, cuál es el 2 o el 3, dependiendo de la configuración que lleves. Siempre vas a contar del monobloc hacia la caja. Siempre el primero va a ser el embrague 1, el embrague 2, ese es el orden para que... Hay otros diseños de transmisiones o no necesariamente automotrices que llevan más de 2 embragues. Entonces siempre, para que lo tengas en mente, cuando estés hablando de varios embragues, siempre vas a contar del motor hacia la transmisión, empieza a ser el embrague 1, 2, etc. ¿Sí? Entonces igual aquí, este es el K1, le llamamos K por las siglas en alemán, embrague se escribe con K. ¿Sí? No sé alemán, no me pregunten cómo se dice. Es una cosa así como Kupplung o algo así. Pero es con K, entonces por eso en todos nuestros dibujos de diseño de planta, los catalogamos como K1 o K2, ¿sí? O embrague 1 o embrague 2. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué hicimos dos flechas? Porque necesitamos hacer, esto era la búsqueda era hacerlo automático, automatizado y que fuera más eficiente. Entonces aquí tenemos una configuración. Para lograr esto se añade de salida una flecha adicional. De las flechas de salida, una adicional. ¿Sí? De entradas tenemos 2 en lugar de una, como normalmente manejamos. Y para que esta magia se pueda hacer que funcionen de manera independiente, esa flecha sólida del 1 o esa flecha hueca del K2, se añade uno adicional de salida. Y de esta manera sí pueden manejarse de manera independiente. Todo esto va a ser accionado, como les comentaba, por estas horquillas. Estas horquillas van a mover los collarines. Ahora, aquí es donde empiezan las cosas diferentes de lo que conocemos de un embrague convencional. Si yo tengo un embrague convencional, del carro que tú quieras, si yo no piso el pedal, si yo no hago nada, está en reposo, está estacionado, ¿cómo está el disco? Presionado, correcto. Se le llama que es un sistema normalmente cerrado. Aquí es al revés. Es un sistema normalmente abierto. Ambos discos están sueltos. Si yo no acciono nada, eso es su posición natural de reposo. ¿Sí? Entonces cambia la mecánica, que en uno convencional, todo el tiempo que yo estoy circulando y que estoy transmitiendo una velocidad que yo seleccioné, está cerrado, ¿sí? Y el diafragma está suelto. Aquí me cambia la ecuación al revés. Aquí son normalmente sueltos. Cuando yo necesito transmitir el torque de una velocidad,
es cuando se cierra. Se cierra porque se movió ese diafragma. Es decir, es normalmente abierto y aquí el diafragma cambia su función. En vez de que sirva para liberarlo, va a funcionar para accionarlo, al opuesto del convencional. Por eso estos son embragues normalmente abiertos. ¿Sí? Un diafragma finalmente es un brazo de palanca. Tú puedes hacer que te funcione para accionar o para desacoplar. Depende, el secreto es nada más donde le pones los puntos de apoyo. ¿Sí? Pero en este caso va a funcionar para accionar. De tal forma que también cambia radicalmente en qué momento y cómo funcionaba nuestro collarín. ¿Cuándo funciona el collarín en uno convencional? Únicamente cuando yo estoy pisando el pedal, cuando estoy desacoplando el disco. Aquí no. Aquí todo el tiempo que llevo una velocidad con carga, una velocidad acoplada, el collarín está presionando el diafragma para presionar el disco. Obviamente estos son rodamientos pensados en eso, son rodamientos de giro continuo o giro constante, están diseñados para trabajar mucho tiempo ejerciendo presión y no les va a pasar nada. Si a un collarín convencional lo dejas presionado, se va a quemar, ¿sí? Y va a empezar a zumbar. Aquí no, aquí están diseñados al revés. Para todo el tiempo que llevas una velocidad acoplada, está acoplado ese collarín. ¿Sí? Y si vas en carretera en la sexta velocidad por 3 horas va acoplado ese collarín. ¿Sí? Son de giro constante, son rodamientos de giro constante. Sí. ¿Para qué kilometraje están diseñados? Yo te puedo hacer la pregunta de uno convencional. El que tú quieras, un Chevy. ¿Cuántos kilómetros me va a durar el embrague del Chevy? ¿50,000? Depende mucho el uso, depende la geografía. No importa, depende la geografía, el hábito de manejo. Por más que sea automatizado, si yo voy manejando rápido y furioso todo el tiempo, pues los cambios son mucho más bruscos y va haciendo más desgaste. Es lo mismo. Y si vives en una zona de sierra y todo el tiempo hay subidas, bajadas, subidas, el desgaste va a ser mucho mayor que si vives en una planicie. ¿Sí? Entonces depende de muchos factores. Yo te puedo decir que en uno convencional, nosotros hemos bajado allí en nuestro taller embragues originales de 200,000 kilómetros de un Tsuru. ¿Sí? Y también hay historias que de otro Tsuru se lo cambian y han pasado 900 kilómetros y ya lo quemaron. Pues depende mucho, hábitos de manejo, geografía, etcétera, ¿no? Estos tampoco te podría dar un promedio, te puedo decir que hay vehículos que tienen 130,000 kilómetros y siguen con el mismo embrague, y hay quienes lo cambian y a lo mejor no programaron bien o el hábito de manejo y a los 3,000 ya lo quemaron. Entonces hay muchos factores, porque es una pieza de desgaste como una pastilla de frenos, varía mucho dependiendo de muchas condiciones, ¿no? Entonces no te podría dar un estimado promedio. ¿Sí? Ahora bien, aquí una de las ventajas es que como tenemos un tren adicional, ese es el K1, que va a gobernar 1, 3 y 5 quedamos, en color azul, y quedamos que en color verde era la flecha hueca, ilustrado para diferenciarlos, y era la que gobernaba las pares, 2, 4, 6 y reversa. ¿Sí? Si hacemos un dibujo esquemático del embrague, quedaría algo así, un corte seccionado, si lo pudiéramos ver, ¿no? A través de... Tenemos aquí, a diferencia de uno convencional, no tenemos que se atornilla un volante, se atornilla un plato de arrastre, una cremallera, un flex plate, como de transmisión automática. Tienes la cremallera, tienes unos barrenos donde van a entrar estos birlos que ves aquí, ¿sí? Entonces esa es la forma de sujeción hacia la parte del cigüeñal, no lleva un volante como tal, los volantes los llevas internamente. Tenemos en color azul el primer plato de presión, que sería del K1, después tenemos uno gris intermedio, ese funcionaría como volante motriz pero para ambos discos. Y después tenemos el segundo plato de presión, el K2. ¿Sí? La configuración es distinta.
pero el principio es exactamente igual. Y accionado por estas horquillas, que estas horquillas son movidas por unos servomotores. Esos servomotores no son los que viste aquí. Esos servomotores van por afuera de la transmisión atornillados, ¿sí? Y ese es lo que tienen, son motores bidireccionales, y lo que van a mover es, entran ahí en ese estriado, y lo que van a mover internamente es como un tornillo sin fin. Y ese tornillo sin fin arrastra una carretilla. Y si tú te fijas, la horquilla tiene un desplazamiento, está como en ángulo, ¿no? Entonces, cuando esa carretilla avanza, pues levanta la horquilla. Y es la manera de accionar los collarines. ¿Sí? Aquí vemos cómo sería el K2, cómo iría montada la segunda horquilla. Ajá. Las horquillas son diferentes. Al ratito que las pasen a ver, tenemos la más grande, que es el K1, y una más pequeñita, que es para el K2. ¿Hasta aquí estamos? Ok. Ahora, internamente, como siempre los cambios de velocidades son de manera alternada, pares, nones, es la manera lógica que deben de avanzar, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Así es como funcionan. Entonces, primero va a acoplar el K1, si digamos estás arrancando, va a cerrar este y el otro está abierto. El K2 está abierto. Y cuando llega el momento de hacer el cambio, lo que va a hacer va a invertir. Va a soltar el K1 al mismo tiempo que empieza a presionar el K2. ¿Sí? Vean cómo se acciona cada uno de ellos. Vamos a empezar con el que tienen del lado derecho, que sería el 1. Vean cómo cuando acciona mi collarín, que está arriba, sería aquí mi rodamiento, empuja mi diafragma, y lo que hace este diafragma, jala todo el paquete de embrague. ¿Sí vieron? Jala todo el paquete para cerrar ese disco del K1. ¿Sí? Y el accionamiento del 2 es diferente. Sería aquí el collarín del 2, y cuando es momento de accionarlo, simplemente presiona para cerrar. Te digo, un brazo de palanca puede hacer lo que quieras dependiendo de dónde pongas el punto de apoyo. ¿Sí? Entonces es diferente cómo acciona el sistema para cerrar el 1 que para cerrar el 2 internamente. ¿Sí? Vean la diferencia. Del lado derecho tienen el 1, que jala todo el paquete completo de los embragues, lo jala para cerrar ese disco, y en el 2 simplemente baja el plato de presión. ¿Sí? Ahora bien, comentábamos que estos sistemas, como los controla la unidad de mando, su mecatrónica, bueno, aquí no es mecatrónica, mecatrónica es en Volkswagen, pero su unidad de mando la controla y está dentro de un programa, tampoco podemos permitir que vaya variando el esfuerzo que yo necesito, porque el esfuerzo que yo necesito para presionar lo van a generar esos motores que van en la parte externa de la transmisión para mover esas horquillas. ¿Sí? No puedo modificar esa fuerza que yo requiero, porque entonces o se va a forzar el motor o me va a aventar un código de falla de que por algo se siente que se está atorando el mecanismo, ¿no? Entonces, para eso, en un embrague convencional, todos hemos visto que conforme se gasta y se va haciendo más delgada la pasta, ¿qué va pasando con el esfuerzo de pedal? Se va poniendo más duro porque va subiendo el diafragma, correcto, ¿sí? La posición del diafragma va cambiando y genera que necesitamos más esfuerzo para accionarlo, ¿no? En un diafragma normal. Aquí no podemos permitir eso, que se modifique, porque si se modifica va a ser un esfuerzo diferente para el motor eléctrico que mueve las horquillas. Por eso se mete aquí embragues autoajustables, que fue el curso que vieron allá. Esos embragues autoajustables, obviamente necesitamos dos, porque son dos diafragmas y dos platos de presión. Esos embragues autoajustables, los que fueron al curso de Plane, ya nos pueden explicar para qué me sirve un embrague autoajustable en cuanto a la fuerza de accionamiento.
Correcto. Pero recuerdas también que les mencionó mi compañero que al tener este sistema no va a variar el esfuerzo del accionamiento de los diafragmas, ¿sí? Hace que los diafragmas se mantengan en la posición de nuevos. Lo que hacen estos arillos, en este caso están ilustrados de color amarillo y de rojo, esos arillos, si los viera yo de lado, no son planos, sino que tienen unas elevaciones, unas cuñas. Entonces, cuando vas sensando que se va gastando la pasta, ese arillo, unos resortes los están siempre intentando empujar, pero cuando hay esa luz, se mueven y se recorren, y entonces van entrando esas cuñas para ir moviendo la posición del plato de presión, acercándolo hacia mi pasta, y siempre el diafragma va a quedar en la posición de nuevo. Es el resorte que me va accionando esos arillos, ¿no? Aquí vamos a simular que son estos. Cuando se va gastando la pasta, lo que hace es se va metiendo, va a ir calzando el plato de presión y tener siempre la posición de nuevo del diafragma, y que el esfuerzo, en este caso de los motores, siempre sea la misma. Y que si es un sistema convencional, que el esfuerzo del pedal siempre sea igual. Dime. Depende del sistema. En el caso de Ford, sí me permite, si yo lo voy a reutilizar el embrague porque lo quitaste porque, no sé, porque tenías una fuga de aceite, tienes que quitar el embrague para llegar a esa fuga de aceite de la transmisión, por ejemplo. En el caso de Ford sí existe una herramienta y sí hay manera de resetearlo o ponerlo en posición de nuevo, ¿sí? Para volverlo a utilizar. En el caso de Volkswagen no, o de Seat. Si lo quitas, lo quitaste y hay que poner uno nuevo. No hay manera de resetear ese sistema, ¿sí? Los autoajustables. Entonces depende del sistema, depende del embrague. Hay unos que te lo permiten, otros que no. No lo vas a poder hacer en todos. En este sí lo permite. Ok, aquí veríamos la configuración. Lo que ven primero de izquierda a derecha sería el plato de arrastre, donde voy a atornillar mi embrague. Va atornillado ahí mi embrague doble y después entran candelero, collarines, horquillas, ¿sí? No tiene que ver una cosa del autoajustable con la programación, son diferentes. El autoajustable, que es lo que veíamos, son estos arillos que vemos aquí, es para ir compensando cuando se van gastando las pastas, ¿sí? Pero cuando yo lo cambio nuevo, cuando yo lo reemplazo porque el otro ya acabó la vida útil o se dañó, lo que tú quieras, y lo cambio nuevo, necesariamente tengo que reprogramar. No como deberías, ¿sí? Hay quien lo ha hecho más empíricamente, que lo cambia y según ellos que empiezan a dar pequeñas vueltas y movimientos a los carros como para que según ellos vuelvan a aprender, pero lo ideal, y no es el protocolo que te marca aquí por original, ¿no? ¿Perdón? Hay varios. ¿Cómo se llama el que tenemos ahí nosotros? Maxisys. Es el que nosotros utilizamos para esta programación, que me sirve también para Audi, Seat, Volkswagen. De hecho, no sé si ¿el CJ también? ¿CJ4? Ok. Ahí está, que también el CJ4. Yo no lo he hecho con el CJ4, pero... Exacto, sí. Sí, es un procedimiento que primero abre el switch y cierra el switch y luego te dice, ok, préndelo. Y luego pon nada más con el frenado, pon reversa, pon neutral, pon drive y empiezas a escuchar que se empiezan a accionar. Está haciendo varias cosas. Está haciendo movimiento de las horquillas selectoras para ver que sí entre en todas las velocidades. Está haciendo, después hay un punto de acoplamiento, que es lo que empieza a acoplar lentamente y empieza a ver cuándo empieza a embragar o a transmitir torque con alguna velocidad para ver cuál es el punto en el que empiezas a transmitir torque con ese embrague y luego lo hace con el otro embrague, ¿no? Y así es una serie, un protocolo que te va llevando. Los escáneres en ese tipo de aprendizajes ya te llevan de la mano, ¿no? Te van diciendo nada más abre el switch o ponlo en drive o ponlo en reversa
te van llevando paso a paso, ¿sí? Dentro de todos los videos que hemos hecho, que tenemos cargados en nuestra página de Facebook y de RepExpert, está uno que es justamente la programación. Lo que aparece en el escáner va paso a paso todo lo que tienes que ir haciendo, por ejemplo, ¿no? Entonces esos también los puedes consultar en las páginas que te comenté, que al final les voy a poner aquí las páginas. Pero entonces obviamente lo que está haciendo en esa primera parte es lo que tú mencionabas, justamente está moviendo esas horquillas selectoras. Esas horquillas selectoras son movidas por estos dos motores que vemos aquí internamente. Estos, cuando tú esto lo montas en la transmisión, empieza a mover unos como cilindros, unos como barriles, y esos barriles son los que accionan las selectoras. ¿Sí? Eso, desgraciadamente, esto si se daña uno de estos motores, hay que cambiar la unidad de mando completa. Ese sí no lo puedes cambiar solo. Los que van afuera de la transmisión, que mueven las horquillas, esos sí los venden sueltos. Esos motores, servomotores, sí los venden sueltos y los puedes cambiar si se te daña alguno. Que suele ser una de las fallas comunes. Te avienta el código de que no está funcionando el embrague 2 y una prueba muy sencilla. Son exactamente los mismos números de parte. Pues puedes intercambiar esos motores. Y si ahora te dice que el que falla es el embrague 1, ya sabes que es el motor. ¿Sí? Es exactamente el mismo número de parte para las dos horquillas, los servomotores. Son intercambiables, pero no es lo ideal. Lo ideal es que si voy a cambiar el embrague, yo marque el embrague que estoy quitando de este lado con el servomotor y el embrague. El servomotor lo marque de qué lado está y cuál es el otro para que queden funcionando igual, ¿no? Es lo ideal. Pero sí te puede servir para hacer una prueba, como prueba de aislamiento, para ver cuál de los dos servos es el que está fallando. Pues por ahí hay gente, ¿no?, que se anuncia, ya sabes, que lo reparan y demás, pero o sea, equipo original y nosotros, pues, la recomendación es reemplazo, ¿no? Igual con las mecatrónicas. Las mecatrónicas que funcionan por presión hidráulica, que es del grupo Bach, funcionan diferente el accionamiento y todo es por medio de presión hidráulica, presión alta, lleva bastante presión esas mecatrónicas. Esas también, por ahí hay quien se anuncia en Facebook de que yo te la arreglo y la desarmo, y siempre hay un científico loco que dice que te va a arreglar algo, ¿no? Pero pues ya es tu decisión si te tomas el riesgo, ¿no? Pero si te vas a manual, si falla, hay que cambiarla, ¿no? Finalmente adentro tienes también un circuito impreso, este circuito de circuitos y demás. Si está quemado algo, muy difícilmente, porque ya las soldaduras de esos microcircuitos es muy difícil que alguien con su cautín lo pueda hacer bien, ¿no? Entonces realmente la recomendación que te va a decir el manual es reemplazo de la unidad. Las horquillas es difícil que se dañen, muy difícil. Exacto, sí, por algo. Más bien si se llega a dañar es porque la dañaron, algo hicieron, quitaron el motor y estuvieron accionando, jugando, algo pasó. Por eso, por ejemplo, también traen esta laminita, que al ratito la ven, pero es un seguro de transporte. Este seguro de transporte, tú ya que lo instalaste se lo vas a quitar, pero es justamente para que no estén accionándola o jugando antes de instalarla. Porque si empiezas a moverla, a manipularla manualmente, pues sí vas a poder mover la carretilla. Pero ha pasado quien se pasa del punto y ya la saca de ese tornillo sin fin. Y ya lo empiezan a meter a fuerzas y ya dañas ahí el mecanismo, ¿no? Entonces puede ser que se haya dañado ahí o en el procedimiento cuando tienes que desacoplar unos seguros de transporte que lleva eso lo tienes que hacer de forma manual, que espero que nos dé tiempo de ver el video. Si haces mal ese procedimiento puedes dañar, por ejemplo, también una horquilla. Pero obviamente, si es por desgaste, que se rompió algo de la horquilla, digo, nunca me ha tocado verlo, pero que se dañe o rompa una horquilla por kilometraje, pues sí, obviamente la recomendación no es cambiar en una sola horquilla, porque va a ser lo mismo, vas a tener piezas nuevas, piezas desgastadas, cuando esto obedece a un programa nada más de computadora. Entonces lo ideal es que cambies todo nuevo, ¿no? Cambies el kit, por eso se vende el kit, y te quitas de problemas. Ok, entonces ahí está. Estas son los que les mostré que vienen con la unidad de mando, que van a mover las selectoras. Esto es lo que está moviendo, estos motores están moviendo estos como cilindros, y aquí
hay unos pernos que son las que accionan las horquillas selectoras, ¿sí? Es 100% mecánico el accionamiento. Ahora, aparte tienen una gran ventaja estos sistemas de embragues dobles, por eso se han hecho muy populares, tanto embragues dobles secos como embragues doble húmedos, que también es otro tema que hay en el mercado, ¿no? La velocidad de respuesta, la velocidad de cambio es mucho más rápido que uno convencional. En uno convencional, por más que seas muy diestro manejando y manejes muy bien, siempre hay un tiempo muerto, hablando energéticamente. Es decir, el motor está consumiendo mililitros o lo que sea por estar funcionando, aunque esté en ralenti, en marcha mínima, está consumiendo gasolina. Y en un estándar, cuando yo hago el cambio de velocidad, piso el embrague, quito, no sé, tercera, conecto cuarta y vuelvo a soltar el embrague, ese tiempo fue tiempo perdido de consumo de gasolina. No me entregaba nada en las llantas y seguía gastando gasolina ese motor. ¿Sabemos? Aquí no, porque aquí tengo seleccionada, por ejemplo, la primera velocidad, está conectada y está cerrado ese disco, ya dijimos, está cerrado ese disco, está pasando el torque del motor por ese K1 hacia esa velocidad primera, pero en los engranes ya se seleccionó la segunda, se preselecciona el engrane de segunda y ya está acoplado, porque la computadora dice lo más probable es que después de primera pues venga segunda, ya lo conectó, pero no está transmitiendo nada porque ese embrague 2 está abierto, ese disco está loco, suelto y no transmite nada. Entonces, cuando es el momento de hacer el cambio de primera a segunda, a diferencia de la imagen de arriba, sería en un embrague convencional cuando piso el pedal, que se va a cero el torque hasta que yo vuelvo a acoplarlo o soltar el pedal nuevamente. Aquí no. Estoy avanzando con primera, que sería la azul, digo la negra. En el momento que viene el cambio de primera a segunda, como ya está preaccionada la engrane de segunda, nada más empieza a soltar el disco de primera y empieza a acoplar el disco de segunda simultáneamente. De tal forma que nunca caiga torque, el torque a cero, nunca caiga, siempre estás transmitiendo. Y esto obviamente se traduce, después de muchos accionamientos, en ahorro de combustible y reducción de emisiones en todo ese tiempo muerto que tengo yo el pedal del clutch adentro. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Y obviamente los cambios son mucho más rápidos. Como ven aquí en la línea del tiempo, es mucho más corto el cambio de una velocidad a otra. Ok, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Vamos claros? El nivel de aceite. No me acuerdo si viene, pero si no, te conseguimos el dato. Ahí no me acuerdo exactamente, no tengo en mente. Es un aceite de transmisión estándar, ¿sí? No es nada especial. A diferencia del grupo BAC, que se lleva dos aceites. Uno para la parte de engranes y otro para la mecatrónica, ¿sí? Ese es un aceite de por vida, el de la mecatrónica. Ahí sí me acuerdo que es 1 litro en la mecatrónica. Pero no me acuerdo si era 1.5, 1.8, te mentiría. Deja ver si viene en la presentación. Algo así venía ahí venía, 1.7. Sí, entonces era algo así, tenía en mente entre 1.5, 1.8, 1.7. 1.7 venía, cuando venía la especificación a lo mejor de la transmisión con todo lo que trae ahí. Ahorita lo podemos revisar. Pero sí, algo así era, me acuerdo que era menos de 1.8, por ahí andaba. Lo mismo, o sea, la vida útil, en principio, la lógica me dice que se van a gastar a la mitad porque se están alternando el trabajo, ¿sí? O sea, te digo, ha habido autos que tenemos, este embrague de hecho se fabrica orgullosamente en nuestra planta de LUC Puebla para todo el mundo. Este embrague sale de LUC Puebla, orgullosamente embrague mexicano, y se instala en todos los Hyundai también en Asia, ¿no? Que llevan este sistema. En los vehículos asiáticos hay una marca muy famosa allá en Asia, no sé si ya llegó a México, seguro va a llegar porque ya están llegando todos, una marca que se llama BYD, que es asiática. Hace muchos años utiliza esos embragues y también pues, son los mismos que hacen en Puebla. Ahora, de esos hemos encontrado vehículos con 180,000 kilómetros con el embrague original. Y también ha habido otros con 20,000 kilómetros que ya se lo echaron. Entonces, es difícil en partes de desgaste dar un tiempo determinado.
Te puedo dar lo que en teoría o en papel te va a durar, ¿no? Que te digo que te va a durar 120,000 fácil, pero mucho depende, hábitos o cosas que pasan en el camino. ¿Qué tal que un día donde lo dejaste se subió el agua por una inundación, se mojó, digo, no estaba funcionando el motor ni nada, pero la parte de la campana se ahogó y se mojaron las pastas? Y ya que pasa el tiempo, ya se vació, no hubo daño en el motor ni nada, pero cuando lo echas a andar y empieza a acoplar, ¿qué pasa? Esas pastas generalmente ya les ha de haber tocado con un embrague convencional. Cuando se inunda una transmisión, el embrague se pega a las partes metálicas, la pasta, porque finalmente trae fibras, y trae fibra de vidrio y trae otros, es como una esponja. Por eso también cuando hay contaminación de aceite ya valió queso, porque se absorbe ese aceite, no es de que lo puedas limpiar con un trapito. A las pastas se absorbe ese aceite o ese lubricante, lo mismo con el agua. Entonces se pega, tiende a pegarse a alguno de los platos y cuando empieza a arrancar, arranca cachos de ese forro. Entonces, similares. Sí, obviamente ha habido modificaciones con los años, pero sí, en principio es el mismo que un embrague. Lo puedes ver ahorita aquí que te acerques, ¿sí? Es igual que un embrague convencional, los forros o las pastas, ¿sí? A lo mejor en el caso del medio de como talleres, los clientes siempre hacen esa pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor está como que quita la pregunta por yo podría contestarle al cliente, bueno, dependiendo del manejo. ¿Qué recomendaciones podría darse? Con un automático sabemos el sentido de las bajadas, frena lo primero cuando frena estacionamiento en neutro y luego cambia para. Es una recomendación. Estándar, pues no mantengas el pedal en el pie del pedal. En estos dos embragues, ¿cómo se pone? Por ejemplo, una recomendación que es una falla muy común, hay que recordar que esta es una transmisión automatizada. Entonces, a veces el cliente o el consumidor, él piensa o pensó, y no lo sabe durante años, él dice, no, pues mi coche es automático, yo lo compré como un coche automático, pues porque así se lo vendieron, a lo mejor ni siquiera el asesor de venta sabe, ¿no? Y le dice, mira, tengo el estándar y el automático, porque ven que tiene pedal de acelerador y freno y no trae de clutch, y la palanca dice parking, reversa, neutral, drive, 2 y 1, dice, ah, pues es automático. Sin embargo, es una transmisión automatizada y no se maneja igualito que una automática. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un error muy común es a la hora de estacionarnos. Estás haciendo la maniobra de estacionar, llegas, te vas a estacionar en un hueco que ahí que viste, entonces llegas en drive, ¿no? Llegas en drive, te pasas de tu cajón para echarte de reversa, estás en drive, estás terminando de frenar y le pones reversa. Hay que recordar que eso es más fácil hacerlo en las hidráulicas, ¿sí? Porque se despresuriza la presión del aceite y vuelve a acoplar el tambor de reversa, pero ahí hay un tiempo de espera en ese acoplamiento del tambor de reversa. Y aquí no, aquí como es mecánica internamente, tú estás mandando ahora sí que con el perdón de la palabra, estás mandando el madrazo directo a la reversa. Entonces, eso sí, esos golpes bruscos, y te dice el manual, ¿no? Las recomendaciones, pero ¿quién lee el manual hoy en día? Te dice, haz alto total, pasas por neutral un momento y pones reversa, pero no de drive a reversa, así como ahí te va. Sí, porque la verdad han llegado por fiestas de los con unos con 110 cambios. Hay otros que han llegado hasta con 60 cambios. Sí. Sí, todavía como que no analizaba bien el desgaste más rápido, porque ya es que como de repente es la pregunta que todos los Claro. de esos sistemas, si oye, ¿cuándo? Es que también, por ejemplo, ustedes están diciendo que ya no hay tiempo muerto. Entonces, no se va a trabajar más rápido y se va a traer más desgaste más rápido. Entonces, ¿cuánto tiempo de vida las cosas? Sí, no, porque es más preciso. Hay menos, nosotros como humanos, al manejar un estándar cometemos errores, aunque no creamos, ¿no? Que llevemos 20, 30 años de experiencia manejando,
A lo mejor estás en el semáforo y ya quieres arrancar y empiezas así. Eso sí sobrecalienta mucho las pastas y las desgasta. O estás en una pendiente deteniendo el peso de tu vehículo que pesa 1 tonelada mínimo con el puro patinado. Pues imagínate la temperatura que hay adentro, que a pura fricción estás deteniendo 1 tonelada de peso. Eso sí es un carro compacto. Entonces eso sí acelera, por ejemplo, mucho el desgaste. Y esto no, porque esto es computarizado. Incluso muchos ya traen el sistema de auto-hold en las pendientes, ¿no? Tú estás en drive, pero aquí están desacoplados. Acuérdate que están desacoplados, porque estás pisando el pedal del stop. Entonces los dos discos están sueltos. No hay ninguna fricción de nada. Cuando ya voy a arrancar, se acciona el sistema de auto-hold, del freno de estacionamiento, y cuando ya le tocas el acelerador, cierra el 1 y arrancas el embrague 1. Entonces, te digo, por ejemplo, una cosa que desgasta mucho en estos, o que hace que rápido se vayan, es que cuando hagamos el reemplazo, hubo una campaña, de hecho, en los primeros 3 años, yo creo desde el 2012, una campaña de Ford, de que tenían un problema de diseño los retenes de las flechas. Tienes una flecha sólida y adentro iba la flecha hueca. Bueno, tanto la flecha hueca como la flecha sólida tenían retenes para el aceite de la transmisión. Pero de repente empezaban a liquear, empezaba a haber pequeñas, a ser permeable este lubricante, y caía el lubricante justo en el embrague. Porque si se acuerdan del dibujo, en la flecha hueca, el orificio de la flecha hueca y la flecha sólida está justo en medio del embrague, del paquete de embragues. Entonces obviamente se contaminaban de aceite y se patinaban así. Entonces la recomendación es que si no estás seguro de que se vean perfectamente bien, le cambies esos retenes también de las flechas, que sí los venden. La agencia te vende esos retenes sueltos, por ejemplo. Y a veces no nos fijamos en ese detalle, cambiamos el embrague porque pues viene en la caja todo, y no reparamos en revisar esos retenes, y tenemos los de las flechas, las dos flechas, la flecha sólida y la flecha hueca de la transmisión, las de entrada de la transmisión, las dos flechas que lleva, que vimos en las diapositivas iniciales, donde va a entrar tu embrague, el embrague K1 y el K2, esas flechas llevan retenes y están conteniendo el aceite de la transmisión. Y es muy común que por la temperatura y demás se tuestan y empiezan a haber fuga de ese aceite, o pequeña permeable de ese aceite, y va a caer justo donde están las pastas del embrague. Ahorita sí, creo que sí viene. Me movió en mi televisión. Ahí está. Ok. Bueno, vamos a ver el procedimiento de reemplazo. Pero antes me voy a regresar tantito para que quede bien claro eso, dónde están esos retenes que mencionaba. Aquí, entre esta flecha y entre esta, en la parte interna, como esta altura, hay un retén. Es el primero. Y el otro está en la base de esta otra flecha, de la flecha hueca. ¿Sí? Y eso sale cuando quitas eso se queda. Las flechas se quedan. Se quedan en la transmisión. Sí. El que va aquí, entre las dos flechas, hay un tip que encontró justamente Toño, es que le pones unas pijas de esas de carpintero, una de cada lado, y lo jalas. ¿Sí? Y ya con un embutidor, un tubo, vas a insertar el nuevo. ¿Sí? Y para el exterior, la otra está mucho más fácil porque lo ves a simple vista. Perdón, ¿alguien? ¿Como tal no hay una herramienta especial para cambiarlo? Sí existe una herramienta que es como un tubo que tiene como unos ganchos del tubo, entonces metes el tubo, lo giras y lo jalas, ya mordió el retén y lo traes. Sí existe, pero pues si no quieres comprar esa herramienta para nada más cambiar ese retén, lo puedes hacer de esa manera. Entonces sería esto lo equivalente a cambiarle el retén de la flecha normal, sí, exacto, es lo mismo, nada más que aquí pues, son dos, pero es exactamente igual. Ok, vamos entonces a la parte del video del montaje y desmontaje. Nosotros como Schaeffler intentamos buscar soluciones, no nada más venderte un producto. Entonces nosotros también tenemos
para quien le interese y se dedica a eso, obviamente tienes que dedicar a eso para que te coste comprar herramientas para eso. Tenemos kits para los embragues dobles secos, porque como nosotros fabricamos el embrague, tuvimos que encontrar una solución para que el aftermarket o los talleres lo pudieran reemplazar, ¿no? Existe la herramienta también de equipo original y tienen su procedimiento con su herramienta, pero a veces no es tan fácil conseguir la herramienta de planta, ¿no? Entonces nosotros sacamos una alternativa. Yo no podía hacer la misma herramienta de planta porque pues, tiene patente. Entonces nosotros desarrollamos, bueno, nosotros no, el equipo de Alemania desarrolló las herramientas para el reemplazo de estos embragues dobles y las tenemos disponibles, ¿no? No tan disponibles porque vienen desde Alemania, pero sí se pueden conseguir, ¿sí? Esos 5 kits son para cada modelo. Depende qué vas a hacer. Por ejemplo, hay uno que le llamamos la universal, que es esta, la herramienta universal. Esta es la base para todos los embragues dobles secos. Pero no es lo mismo las uñas y los accesorios que yo necesito para Ford que para Volkswagen, que para Renault, ¿sí? Entonces, dependiendo, ya es la maletita adicional para Volkswagen o para Renault, pero sigues utilizando la básica. O sea, sí, entonces para comprar los equipos de base que se compró primero. Este es de cajón, para cualquier embrague doble. Ok. ¿Sí? No hay otro que ya sabes. No. Para Ford. Originalmente sí se había hecho una con todo y esto para Volkswagen, pero como empezaron a ver tantas marcas que les interesó y empezaron, al rato era Kia y Renault y Ford, bueno, Ford no, y fueron más sumándose, entonces era un relajo, que a todas les pusieras la misma básica. Entonces se decidió mejor cambiar, primero vamos a hacer la básica y ya nomás compras la maleta de accesorio dependiendo si tu taller es especialista en Renault o si tu taller es puro Volkswagen, Seat, pues compras nada más esa maleta, para que necesitas todo lo demás. Nada más como adicional a la universal, ¿sí? O a la básica que le llamamos. Entonces esto es para Ford, por ejemplo. Para el reseteo que mencionaban hace rato, existe otra que es esta, que esa es nada más exclusivamente para resetear el embrague doble. Pero pues es la única manera, ¿no? Ok, vamos a ver entonces que es el procedimiento, y en el camino, pues si hay dudas, vamos bien. Aquí hay una solución también muy fácil. Cuando compras el kit que viene en la caja amarilla, adentro vas a encontrar un papelito con un QR. Escaneas el QR y te lleva a donde están todos los videos de qué carro quieres ver, no sé, en este caso es de Ford, y viene el video, que están viendo aquí, con el paso a paso, los torques, todo, ¿sí? Pues viene ahí la información gratis. Y también obviamente lo encuentras en nuestro portal de RP-Expert, ¿no? Pero es una de las funciones de RP-Expert. Intentamos darles toda la información de manera gratuita. O sea, para nosotros no nos sirve nada que compres un embrague, que no sepas cómo ponerlo y que al rato me lo quieras reclamar. Pues para mí lo mejor es darte todo lo que necesitas para que lo puedas hacer, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el área metropolitana, pues yo sé que no tengo precios porque yo no me dedico a ventas, pero sé que tampoco son muy baratas las herramientas esas, pero si te cae un embrague de estos de Ford, una transmisión de estas de Ford, y sabes que no te va a caer otra porque no tienes 10 clientes con esos, entonces, no, pues, ¿cómo voy a invertir en esa herramienta para cambiar un embrague doble? En la área metropolitana nos puedes hablar al 800, hacer una cita, lo llevas a nuestras instalaciones, estamos ahí en Cuautitlán Izcalli, llegas con tu transmisión y tu kit de embrague y ya nosotros lo metemos al taller, lo cambiamos y te lo llevas ya montado. Lo que sí vas a necesitar es tu scan para la programación ya tú, ¿sí? Y eso lo hacemos de forma gratuita también. ¿Qué? Sí lo tenemos, pero no damos ese servicio, ¿sí? Si no, nos empezarían a llevar carros y ¿para qué quiero yo ahí? Entonces vean, hay dos plantillas. Dependiendo si es para motor 2 litros o 1.6, es la plantilla que te corresponde. Te das cuenta porque una es cuadrada y una es redonda, y es el espacio que yo tengo
en donde estaría la marcha. Aquí vemos el alojamiento de la marcha es redonda, entonces va a usar la plantilla redonda. Entonces no hay pierde ahí, ¿no? Tienen unos números, 2 y 1. ¿Por qué? Porque las uñas que vamos a utilizar para extraerlo son de diferentes tamaños. Tenemos 2 uñas 1 y una número 2. Esta plantilla se coloca, aquí hay una perforación, un barreno en el mismo housing del embrague, tiene que coincidir con esta ventana de la plantilla y ya te va a dar la ubicación de cada una de esas uñas. ¿Por qué son diferentes el tamaño de estas uñas? Porque el espacio que yo tengo entre mi embrague y mi housing es muy pequeño y hay ventanas muy pequeñas por las que van a entrar esas uñas. De otra manera no entraría cualquier extractor. ¿Sí? Son muy reducidas las tolerancias que yo tengo ahí entre la campana. Entonces vieron que en la parte central puso un buje. Este buje va a ser la presión, lo que mantiene la posición, ahorita van a ver cuando lo instale, pero lo que mantiene la posición de mi embrague con respecto a las flechas es este rodamiento intermedio que entra a presión sobre la flecha hueca, ¿sí? Entonces para extraerlo necesito justamente hacer la presión sobre la flecha hueca para que salga el rodamiento, ¿sí? Entonces ese buje coincide con el diámetro de esa flecha hueca. No, pues es fácil. Digo, si hay en existencia, pues es nada más a través de un distribuidor, que no sé qué refaccionaria compres y que a través del distribuidor se la surte esa refaccionaria. Tú llegas, oye, estoy buscando esta herramienta, aquí está el número y así es como funciona. Nosotros no tenemos venta directa, ¿sí? Pero a veces sí no traemos muchas, tenemos un par de ahí en el almacén, pero por ejemplo nos pidieron unas en los talleres fuimos de hecho a darles un curso en los talleres de Kavak, estas de que venden autos, y se tardó como 2 meses en que llegara, ¿no? Porque no había esa que querían. Una vez que ya lo soltó ese rodamiento de la flecha hueca, agarras esas como jaladeras y lo vas a levantar y lo pones en un foamy o en algo suave. ¿Por qué? Porque si lo vas a reutilizar y yo lo pongo sobre la mesa, así lo aviento sobre el piso, es posible que se dañe el mecanismo de autoajuste. Por eso, si lo vas a reutilizar, siempre utilizar un foamy o algo suave para colocar tu embrague. ¿De acuerdo? Y ya voy a ver en la parte. Eso está quitando ahí los servomotores. Son 2 que accionan las 2 horquillas, correcto. Incluyo en el kit, aparte vienen hasta los tornillos de los servomotores, ¿sí? Para que reemplace toda la tornillería también nueva. Ahí están las Z-shims o las láminas en forma de Z, que son estas. ¿Esas tal cual las quitas y las pones nada más? Nada más las quitas y las pones. No, estas no se calibran. Y quitas el paquete de collarines, como está aquí, y empiezas a desatornillar. Tiene estas como cazuelas que vemos aquí, que llevan internamente un resorte para una pretensión que va a llevar. Y después quitas esos otros tornillos. Eso ya me va a permitir quitar mi horquilla. Ahí hay que tener un cuidado en particular, que también es una falla muy común. Ya le quitan los tornillos, quitan las tornillas y a veces ya hasta la avientan al kilo, porque ya tengo el nuevo aquí, ¿no? No creo que lo ando espiando, pero... Quitan esa y es bien común que estas horquillas llevan una guía que esté embutida, como las guías del monobloc para la transmisión, unas guías de casquillo que están aquí y muchas veces se quedan atoradas en la horquilla. Y pues tú lo quitaste y ya lo echaste para allá y en la nueva no te fijas y lo montas. Y no tiene esa guía y justamente le ayuda para centrarla y puedes tener ya después ruidos o problemas de accionamiento o algo así. Entonces verifica siempre que quites esa horquilla que
se quedó en el housing, colocada, esa guía. No se alcanzará a ver, pero un retén iría aquí adentro, porque aparte no lo ves porque está como a esta altura. ¿Sí? Y el otro, hasta que quites el candelero, lo vas a ver. Pero verifica siempre que ese casquillo sí se quede aquí y no te lo traigas con la horquilla. Es muy común también eso. Y ese casquillo sí no viene en el kit. Ahí quitas el candelero. Y ahí vas a ver el retén, ese es el segundo retén. Ese sí está muy accesible, muy a la vista. ¿Sí? Revisa obviamente las guías, los puntos son como unos pernitos pequeñitos que vienen dentro de la misma forma, revisa que no estén dañados. Obviamente siempre se recomienda limpiar perfectamente bien, no con solvente por los mismos retenes, pero sí lo más limpio que se pueda, porque puedes detectar alguna fisura, una que empiece a lagrimear o algo así, ¿no? Entonces la limpieza siempre es importante y ya estás colocando las partes nuevas, ¿no? Ahí está el torque, 8 newtons, pues es de aluminio, estás atornillando aluminio y son muy pequeños, no llevan gran torque. No vayas a agarrar ahí el maneral y no, por favor no. También hay un tip antes de que te pongas a instalar todo. Antes de la limpieza que les dije, apúntale toda la tornillería de las horquillas, del candelero, apúntale los tornillos y limpia. Porque si no, muchas veces todo ese polvo y demás se va a donde están las cuerdas, ¿no? Que son cuerdas ciegas. Entonces ya creaste ahí un sedimento que a lo mejor no te va a engañar el torque. Tú dices, ya lo torqueé, pero no llegó al fondo porque está lleno de tierra. Entonces, pues es importante ponerle los tornillos apuntados para que cuando limpies con tu cepillito, broche o lo que quieras, no caiga dentro de la tornillería o donde va a ir la tornillería, en las cuerdas. Para apuntarlo y ayudarte a centrarlo, le vas a apuntar el motoservo o el servomotor, lo vas a colocar sin que lo atornilles, nada más lo apuntas para que le ayude a centrar la posición que debe llevar la horquilla antes de que la torques. Por el estriado. Si no, a lo mejor ya apretaste todo, armaste todo y al final ya no te da el motor, ¿no? Ahora, ahí están las que dijimos que se lo íbamos a quitar ya que lo pusimos, ¿no? Estos tienen un número de serie, las horquillas. Y estas cazuelitas también tienen un número de serie. Debe de haber un match, están hermanadas. Los últimos 4 dígitos los debes de encontrar en medio de los dígitos de las cazuelas, ¿sí? En el medio del serial 0659 eran los últimos 4 que vimos en la horquilla, ¿sí? No se vale que las revuelvas, por eso vienen hermanadas, digamos, de fábrica, ¿sí? Debes de respetar eso. También estos llevan su torque. Ahí nomás los está llegando. Ahí está 26. Sí, correcto. La realidad es que tú vas a poder ver cuando lo compras con ese QR que te lleva los videos, vas a poder tener todo ahí, no necesitas ni aprendértelos porque vas a tener acceso a esa información con el embrague. Una vez que ya lo torqueaste, tienen unas muescas, unas marcas que debes de hacerlos coincidir con unas líneas que tienes dibujadas en tu horquilla, que ahorita va a ser, yo supongo, el acercamiento, no me acuerdo.
y con esa llave nada más estás moviendo para que coincidan. No se alcanzó a ver, pero bueno, si no, ahorita que se acerquen se los enseñamos aquí con la horquilla en físico. Le pones el paquete, ese paquete de collarines no hay falla, tiene una sola posición, ¿sí? No, tiene una guía que es excéntrica de tal manera que no lo puedes colocar en otra manera, no entra. Nada más hay una sola posición en la que cae. La importancia de los alineamientos de las aletas, si no los llegara a alinear, por ejemplo. Lo que pasa es que si no lo alineas, si ahorita que quieres pasar a verlo, esta no es plana, tiene una ondulación la cazuela. Entonces justamente le está terminando de dar la tensión que necesita. Si lo dejas en otro punto no va a tener la tensión que requiere. Si lo quieren pasar para que lo vean, no es plana, sino que tiene una ondulación. Por eso es que sí lo tienes que alinear a esa marca. Para lubricar, esto se lo deberían de aprender para un embrague convencional también. Olvídense de que agarran su puño de grasa y a la flecha, ¿no? Lleva nada, o sea, es mínimo la grasa que necesitamos ahí. El trabajo de las flechas y de los discos no es pasearse sobre la flecha. Realmente el movimiento del disco son menos de 1 milímetro lo que se tiene de desplazamiento sobre la flecha. Lo único que queremos con la lubricación es evitar que se genere óxido, que el óxido sí genera como cascarilla que puede atorar el movimiento del disco. Pero nada más, vean, lo está poniendo ese pequeño gramaje con una brocha, un cepillo de dientes, nada más. Y después hasta le puedes quitar con un trapo el excedente. No necesitas nada. Y él está poniendo una gotita de aceite a donde va a entrar a presión ese rodamiento, que es el que va a insertar el embrague doble, ¿sí? Pero nada más. Tiene unas mosquitas, tiene unas rayitas. Esas rayitas las vas a alinear con estas marcas blanquitas que tienes aquí, y unas líneas. Deben estar alineadas. Una vez que lo colocas sobre las flechas, debes revisar que tengas mínimo 7 milímetros. Si tienes 8 o más, vuélvelo a sacar y vuélvelo a colocar. No cayó en el dentado de la flecha bien, correcto, está encimada la flecha de uno de los discos con el dentado de una de las flechas. Entonces por eso hay que hacer esa medición. Ahora lo que necesitamos es hacer presión sobre el rodamiento para que entre sobre la flecha hueca, que entra sobre presión. No es mucha tampoco la presión, ahorita vamos a ver. Entonces ahora necesitamos el punto de apoyo diferente. Ese otro buje tiene otro diámetro para empujar, embutir ese rodamiento hacia la flecha hueca. Y si se fijan, es la misma base de la universal, es la misma estrella la que está usando, con la misma que hizo la extracción, es la misma que está utilizando para embutirlo. $9 newtons, que es muy poco. Es lo que tienes que poner para el torquímetro, porque cuando lo vas a empezar a insertar, si truena antes de tiempo, antes de que llegó a su posición, quiere decir que algo está mal. Entonces lo sacas y vuelves a empezar, ¿sí? Algo quedó mal armado, algo. Debe de llegar hasta su posición, que tiene una ventana, este buje, para que puedas ir viendo qué tan profundo va. Y tienes que llegar a alcanzar a ver que es una zanja que tiene la flecha hueca donde vas a poner el seguro que retiramos. Entonces, una vez que libraste eso, debe de llegar sin que llegues a los 9 newtons metro en el torquímetro, ¿sí? Ya que viste por esa ventana que ya tienes el espacio para meter tu seguro, ya quitas la herramienta.
y le colocas la misma parte central que le quitaste de un inicio, bueno, va a meter el seguro. Todos los seguros de ese tipo tienen una posición, hay una parte más cerrada y una parte más abierta. La parte cerrada siempre la vas a poner hacia el exterior. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir nuevamente agarrarlo fácilmente con las pinzas para retirarlo, ¿sí? Entonces coloco ese seguro y pongo la parte central, que sí lleva una marca de alineación. La parte central del disco 1, porque es la flecha sólida. Ponemos ese seguro y ahora lo que va a hacer es quitar, tiene unos seguros de transporte, los diafragmas están sostenidos en una posición de nuevo, ¿sí? Y ahora lo que vas a hacer es accionar manualmente estas horquillas como si estuvieras moviendo el motor eléctrico, pero tú lo vas a hacer de manera manual para que caminen y se accionen las horquillas y se liberen esos seguros de transporte, ¿sí? Entonces colocas esa que viene dentro del kit de la herramienta y vas a empezarlo a girar en sentido contrario de las manecillas. Máximo 12 vueltas, nunca debes de superar 12 vueltas. Normalmente es mucho antes, como a la séptima, octava vuelta se escucha unos chasquidos de que se liberan esos seguros. Se oye un clac, clac, clac. Ya que se escucharon, dale 1 o 2 vueltas de más, nunca llegando a 12, y para asegurarte que no quedó ninguno de esos seguros colocado, y el regreso lo vas a hacer deteniéndolo, porque si lo sueltas se regresa, porque está haciendo presión el diafragma sobre la horquilla, se va a regresar de golpe y puedes dañar la carretilla. Entonces por eso vas deteniendo el regreso él de manera controlada, debe ser ese regreso, ¿sí? Pero ¿cómo se hace que regresa? Hasta el final regresa, solito va a regresar, porque el diafragma está presionando la horquilla, solito lo va a empujar. Tú lo vas soltando poco a poco para que no se regrese de golpe, y al final cuando ya no se mueva es que ya llegó al final. Pues sí, sí te puede, si te sudan las manos sí se te puede patinar, porque sí es más o menos fuerte. Se puede regresar rápido y dañar la carretilla, el golpe de regreso. Pues espero que no te pase. Si se daña, cuando el motor lo quiere accionar te va a aventar un código de falla. No acciona el embrague 2 o el 1. Y ya después colocas nuevamente los servos y listo, ¿no? Eso los dos, claro, los dos embragues para las dos horquillas, porque ambos diafragmas traen sus seguros de transporte, ¿sí? Ok, señores, ¿dudas? De todas maneras, dígame. Como por ejemplo, usted dice que el clutch, ustedes nos ayudarán a cambiar si no tenemos la herramienta. ¿Se compra en la refaccionaria o ustedes no lo venderían? Nosotros no obtenemos venta directa ni de herramientas ni de productos. Tienes que comprarlo con quién. Obviamente con Jets, ¿no? No, sí. O sea, si los compro, se les Como ya te están quedando mal acá tus clientes. Ya me quiere comprar directo a mí. Yo creo que no te van a volver a invitar, ¿eh? ¿Había otra por ahí? ¿Algo más? Sí. Si no sé precio de refacciones ahora de mano de obra, estoy más perdido que... O sea, hace añísimos que no cobro desde que estoy acá. Digo, cobro fijo, pero no por trabajo, pues. Más bien esa pregunta debería ser como entre nosotros. Sí, la verdad yo no sé. Yo creo que... Como poner un estándar, ¿no? Porque luego también esa cuestión es de uno va menos y el otro, pero más bien cuánto sería un buen promedio cobrar con maestros expertos que han hecho ustedes estas chambas. Yo lo que hacía cuando llegué a tener taller o trabajaba en taller era, veía cuál es el precio de agencia y en cuánto anuncian los talleres que le entran a eso. Entonces ya hacías tú una medida y tú dices, bueno, sí tengo la herramienta y sí tengo el conocimiento como para cobrar como ese taller. Obviamente no tiene que ser más accesible que la agencia y pues de ahí tú le buscas. También depende del mercado. No es lo mismo lo que puedes cobrar en la Ciudad de México que lo que puedes cobrar en un pueblito ahí en la costa, ¿no? Porque es diferente el poder adquisitivo y la gente no te lo va a pagar. La zona tiene que ver. No es lo mismo lo que cobras en un taller, pero en un taller en Santa Fe,
que lo que cobras en un taller en La Portales o en Iztapalapa o varía en Chalco, varía mucho porque el mercado o te lo va a poder pagar o no te lo va a poder pagar. Entonces supongo que en tu área, en donde tengas tu taller, puedes de ahí sondear cómo están los precios. En agencias el top, y de ahí si hay alguien más que haga ese trabajo, y pues tú ya le calculas, ¿no? Es que te miento. Ahí pregúntale a los Freyets, porque yo no sé de precios, la verdad. Te miento. ¿Para qué te engaño? Pero ahí que me chequen el precio Del clutch, por ahí está no sé si traigo el número. Pero busca para Ford Focus 2013, automático, embrague doble seco. Ese sí, lo que ves, reversa, neutral, drive y todo, realmente no estás moviendo nada. Estás moviendo una selectora que viene con un chicote, pero internamente no es nada, es un potenciómetro. Nomás que le dice a la computadora qué es lo que tú quieres. El único que sí mecánicamente mueve algo es el parking. Entra como una uña a un dentado que tiene el diferencial y bloquea el diferencial. Como en las automáticas, tal cual, tal cual. ¿Sí? Pero todo lo demás realmente nada más es un potenciómetro para decirle a la computadora qué es lo que quieres. Pero nada más. ¿Sí? Bueno, señores, les dejo mi correo. El correo de arriba es de Rep Expert, cualquier cosa que necesiten también. Este es donde nos pueden seguir en Facebook y abajo es nuestra página de Rep Expert. Gracias también por la invitación aquí a Jets y gracias a todos, señores. Esperamos estarnos viendo pronto. Vamos a estar también ahora que viene otra vez la INA PACE automecánica en el centro Banamex en julio, me parece. Ahí vamos a andar por ahí también. Gracias, señores.